Muy bien, pues bienvenidos a esta cuarta sesión de la jornada, donde vamos a abordar el reto del cumplimiento normativo. Mi nombre es Vidachi Marín, soy responsable de Gobierno Tecnológico en la Dirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones del Servicio Andaluz de Salud. Yo vengo del ámbito técnico, o sea que me han seleccionado para moderar esta mesa de ámbito regulatorio, no sé si en mi faceta diletante o de bocazas, una de las dos. Y bueno, para quien venimos del ámbito técnico, como decía, pues aunque no somos expertos legales, al final los aspectos normativos y regulatorios no dejan de ser pues un puzzle más a resolver, un conjunto de restricciones, condiciones de contorno, requisitos que incorporar a nuestros proyectos, lo mismo que ocurre pues, con los recursos necesarios, la financiación, los plazos, las tecnologías a incorporar. Es cierto que en el ámbito de la inteligencia artificial, que está en esta, si me permitís, el símil evolutivo, en esta explosión cámbrica, ¿no?, de absoluta revolución y ebullición en plazos muy cortos, tenemos un ecosistema regulatorio poco maduro. Y cuando digo poco maduro no me refiero estrictamente a que muchos de los instrumentos regulatorios sean recientes, sino a que nuestras propias organizaciones que han de ponerlos en funcionamiento, pues falta conocimiento todavía institucional, conocimiento experto por parte de los profesionales que nos dedicamos a ello y es algo que tenemos que madurar a pasos acelerados. Entonces hago el símil del ecosistema mundial regulatorio de algo como la aviación, que es maduro, que es robusto y que costó 70 años construir. Y en este ámbito de las tecnologías de inteligencia artificial, particularizando en la cuestión de salud, pues pretendemos dar ese paso en 10 veces menos tiempo, ¿no? En 6, 7 años, algo similar. Y no es sencillo. En la aviación hay gente muy lista y llevan mucho tiempo con ello. Bueno, el objetivo de esta sesión es tratar de aportar algo de claridad y que todos vayamos haciéndonos una mejor composición de lugar sobre este aparataje, este ecosistema regulatorio. Todos identificamos, entiendo, un conjunto de normas que impactan en el desarrollo y despliegue de las tecnologías de inteligencia artificial en la salud. Bueno, pues los grandes bloques, ¿no? Tenemos la Ley de Inteligencia Artificial, tenemos el Reglamento de Producto Sanitario para aquellas soluciones que cualifiquen como tal, tenemos el Reglamento de Protección de Datos, tenemos el Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud y tenemos, que con frecuencia en este tipo de discusiones se olvida, un Reglamento Europeo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. No perdamos de vista que tenemos mucho foco en la cuestión de la certificación de producto sanitario, pero eso solo nos dice que el producto, que el artefacto, es legalmente utilizable. No que sea una buena idea que lo utilicemos para una necesidad concreta o para una prioridad concreta en nuestras organizaciones sanitarias. La evaluación sigue siendo una necesidad. Bueno, no me extiendo más. Voy a presentaros a nuestros ponentes que bueno, pues nos van a activar la conversación con sus intervenciones y posteriormente, si tenemos algo de tiempo, para un turno de preguntas donde todos podamos poner consideraciones encima de la mesa. En primer lugar, contamos con la intervención de Lucía Escapa Castro, que es jefa de gabinete del Secretario General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud. Lucía es licenciada en Física por la Universidad Autónoma de Madrid y máster de Administración Pública por la Universidad de Leiden. Y yo nunca me hubiera vuelto de Leiden. Es funcionaria del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la AGE. Lucía ha colaborado en la elaboración del Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud. Anteriormente fue asesora de la Oficina Española de Patentes y Marcas, directora de gabinete de la Secretaría de Estado de Investigación y Universidades, directora de Innovación en la INAP y subdirectora TIC en los Ministerios de Presidencia y Defensa. En segundo lugar, va a intervenir David de Francisco Marcos, que es subdirector general de Fomento y Regulación de la Inteligencia Artificial en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. David es ingeniero en informática por la Universidad de Valladolid, donde obtuvo también un diploma en estudios avanzados en tecnologías de la información e inteligencia artificial. Tiene un máster universitario en sistemas y tecnologías de la información para la Administración del Estado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y un MBA Executive otorgado por la Escuela de Negocios Europea. Tiene más de 15 años participando en proyectos de innovación europeos y liderando iniciativas de innovación en el ámbito TIC en empresas como Telefónica I+D y Minsight. Comenzó su labor como funcionario público en 2021 dentro de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y desde allí ha participado en el desarrollo de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y ha liderado la definición y desarrollo de las Estrategias Nacionales de IA 2024 y de Tecnologías Cuánticas, incluyendo numerosas iniciativas
y políticas públicas ligadas a la adopción de la IA y a su regulación. En tercer lugar, contamos con la intervención de Gloria Hernández Hernández, que es jefa del Centro Nacional de Certificación de Productos Sanitarios, de la AEMS, que es el organismo notificado 318, el único ON para el Reglamento 745-2017 en España. Es licenciada en farmacia y especialista en farmacia hospitalaria. Es también licenciada en Ciencia y Tecnología de Alimentos, diplomada en Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud y máster en Productos Sanitarios. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la certificación CE de Productos Sanitarios y en la certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad de organizaciones del sector de los productos sanitarios. Tiene un conocimiento profundo de la legislación española y europea de productos sanitarios. Ha participado en varios programas europeos de adaptación de legislación nacional a legislación europea y es representante del CNCPS en el Grupo Europeo de Organismos Notificados. Es asimismo miembro del Consejo Rector de la AEMS y del Comité de Innovación de ITEMAS. Además, es vocal en 2 comités técnicos CTN-UNE. Y, en cuarto lugar, va a intervenir Miguel Ángel Benito Tobar, que es subdirector de Transformación, Innovación y Salud Digital del Servicio de Salud de las Islas Baleares, donde previamente ha ocupado durante más de 10 años el rol de responsable de seguridad y delegado de protección de datos. Además, Miguel Ángel lidera la iniciativa CIPRAP a nivel estatal, una iniciativa que ha supuesto una inversión de más de 45 millones de euros para el sector salud en los 3 últimos años. Miguel Ángel cuenta con más de 19 años de experiencia en el mundo de la ciberseguridad y dentro del sector salud y dispone de varios másteres en gestión sanitaria y ciberseguridad. Además, cuenta con distintas certificaciones del sector, como la certificación de delegado de protección de datos de la AEPD, CISA, CISM, CEH, entre otras. Destaca en último lugar que Miguel Ángel es miembro del Comité de Ética e Investigación de las Islas Baleares. Y sin más, pues por el orden descrito os doy la palabra. Lucía. Muchas gracias, buenas tardes a todos los asistentes. Desde luego es un placer estar aquí. Y quiero empezar señalando que en la intervención del moderador de nuestra mesa pues se sorprendía un poco de que esta sea una mesa dedicada al tema regulatorio en la que él no procede del mundo de la regulación, pero creo que ninguno de los que estamos en esta mesa procedemos de ese mundo y eso no deja de ser un reflejo de que nos enfrentamos a la regulación de un conjunto de tecnologías y de elementos que son absolutamente novedosos. Y eso hace que los que hemos aterrizado en esa regulación vengamos de otros campos. Y yo creo que eso no solamente es inevitable, sino que además es positivo, porque aportamos un punto de vista que los especialistas en la regulación pues seguramente no tengan. Y al mismo tiempo necesitamos que ellos complementen esa perspectiva nuestra. Y desde esa perspectiva de complementar la tecnología con la regulación, pues yo quería empezar comentándoos que el 19 de febrero de 1900, en la Gaceta de Madrid, que es el antecesor del actual BOE, se publicó una Real Orden que firmaba quien en aquel momento era el presidente del Consejo de Ministros y suscribía la reina regente, por el que se daba validez legal a los documentos oficiales escritos con máquina de escribir. A día de hoy seguramente nos parezca flipante necesitar una regulación para dar validez legal a un documento por el hecho de que estuviera compuesto con una tecnología que en aquel momento era novedosa, una máquina de escribir, en lugar de ser manuscrita. Pero lo que yo quiero es utilizar ese ejemplo para reflejar que cualquier tecnología que incorporamos a nuestra vida cotidiana y mucho más si la estamos incorporando a un ámbito tan sensible como es el de la salud, requiere una regulación. Eso tiene su parte positiva y tiene su parte negativa. Hace muchos años yo tuve un jefe que decía que a los pioneros en general se los comían los indios. Pues es verdad. Y un poquito eso es lo que yo creo que nos está ocurriendo en la Unión Europea. Parte positiva, nos hemos lanzado a regular un área completamente novedosa como es la inteligencia artificial. Y lo hemos hecho por delante de otras áreas que, desde el punto de vista técnico, posiblemente estén mejor posicionadas que nosotros. Pero en ese intento de regular, seguramente estamos o vamos a sufrir algunas de las consecuencias de esa voluntad de ser pioneros.
Yo quería poner algunas preguntas sobre la mesa porque no tengo las respuestas y creo que el objetivo de esta mesa es generar ese tipo de debate o de intercambio de ideas. Tenemos una regulación muy amplia, como ya ha señalado nuestro moderador. Tenemos el Reglamento de Productos Sanitarios y Productos Sanitarios de Diagnóstico in vitro, que son los más antiguos, son del año 2017. Tenemos el Reglamento de Inteligencia Artificial, que es del 2024. Tenemos el Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, que es del 2025. Tenemos el de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que también es muy reciente. Y si bien es verdad que todos ellos intentan generar un marco de trabajo común, el hecho cierto es que, como se han desarrollado en distintos momentos temporales y las tecnologías, desgraciadamente, van más rápido que los reglamentos, son, en cierto modo, poco compatibles entre sí. Y si yo, en vez de estar en esta mesa, estuviera en el pasillo, pues en vez de decir poco compatibles, hubiera dicho contradictorios. Consecuencia, los profesionales que estamos en el sector de la salud, sea en áreas de desarrollo, sea en áreas de regulación, sea en el día a día intentando aplicar esas tecnologías, nos vemos o nos vamos a ver enfrentados en estos próximos años a la necesidad de ver cómo hacer compatibles esos distintos reglamentos y, digamos, construir un círculo virtuoso en el que la asistencia sanitaria, el uso primario, genera datos. Esos datos los ubicamos o los ponemos a disposición de los investigadores, los innovadores, los desarrolladores, vía el Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud. Con esos datos, el ecosistema del sector salud desarrolla productos y servicios que algunos serán de inteligencia artificial, otros no, pero todos ellos tienen en común que se apoyan en el software. Esos productos se tendrán que certificar en la medida en que sean productos sanitarios, es decir, en la medida en que se usen para prevenir, diagnosticar, tratar a las personas. Y, finalmente, parte de esos productos, o todos, serán evaluados vía el reglamento de HTA para decidir si nuestros sistemas sanitarios, que tienen todas esas presiones que se han comentado esta mañana, envejecimiento, cronicidad, falta de profesionales, presión económica, para decidir, como decía, si tiene sentido que esos productos se incorporen al Sistema Nacional de Salud y, por lo tanto, redunden en beneficio de esas personas que estaban al principio del círculo y que eran a las que correspondían los datos. Y hay que intentar que ese círculo no solamente sea eficiente, no solamente posicione a España en una posición competitiva, valga la redundancia, sino que además genere beneficios para esas personas a las que correspondían los datos. Y yo creo que resolver esa ecuación con esas condiciones de contorno que nos imponen estos reglamentos es el trabajo más importante que tenemos dentro del Sistema Nacional de Salud en los próximos años. Nada más, gracias. Gracias, Lucía. A continuación, le damos la palabra a David y Francisco Marcos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, lo primero. Y nada, encantado de poder compartir este rato con vosotros y espero que de poder contar algo interesante para la audiencia. Lo primero de todo que voy a hacer es escaparme un poco de la parte de regulación. Ya sé que me habéis traído por la parte de regulación, pero como la subdirección es Fomento y Regulación de la Inteligencia Artificial, pues sí que me gustaría poner de relieve, porque me parece bastante relevante, que el sector sanitario es uno de los sectores estratégicos en todas las estrategias de digitalización y en concreto de inteligencia artificial que hemos llevado a cabo desde el Ministerio de Transformación Digital.
Esto no es ningún capricho, sino que obedece un poco, como decíamos como veíamos en las intervenciones anteriores, del ecosistema, del magnífico ecosistema que tenemos, tanto de sanidad pública como de profesionales, pero ya saliéndonos un poco de la medicina pura y dura, también del ecosistema de empresas que tenemos y de la capacidad que tenemos en España de generar productos y sistemas que puedan ser exportables y que hacen que la sanidad funcione mejor. En ese sentido, pues destacar que hay innumerables proyectos que se han financiado en programas tan estratégicos que hemos lanzado nosotros, pues como las cátedras en inteligencia artificial, que tiene alguna destinada específicamente al ámbito sanitario, las misiones I+D+I, en las que se han trabajado 3 proyectos, de los 5 han sido justo del sector sanitario, o los proyectos que se están financiando en materia de IA excelente y que están elevando TRLs de investigaciones en área sanitaria. No es ningún secreto para nadie que la inteligencia artificial está aquí, que supone una serie de oportunidades y que ofrece una serie de potencias a los sistemas que tienen una repercusión clara en la economía en cualquier sector, en concreto en el sanitario, pero también es evidente que la tecnología tiene una serie de riesgos. Por ejemplo, cuando estábamos hablando que quizás nos lanzamos demasiado pronto a ser pioneros en la regulación de inteligencia artificial, probablemente sí, probablemente sea difícil regularlo, pero tampoco ha sido ningún capricho empezar a regular esa inteligencia artificial. No es que fuera un riesgo, quiero decir, ya se habían documentado malos usos en otros sectores y comportamientos peligrosos de ese tipo de sistemas, que es un poco lo que llevó a la Unión Europea a empezar a regular. Dentro del ámbito sanitario, es verdad que además es un ámbito como que es especialmente sensible, porque a lo mejor en otros ámbitos, pues cualquier ciudadano lo que le aporte un sistema predictivo o los riesgos que pueda tener el que utilice sesgos en el entrenamiento de un modelo para predecir el tiempo atmosférico, pues es algo que no les va a llegar. En cambio, claro, que te digan que una decisión médica puede estar sujeta a sesgos porque un sistema de inteligencia artificial está dando una sugerencia a un profesional sanitario, pues parece que a cualquiera de nosotros, aunque no sepamos nada de la tecnología o de cómo funciona el sistema sanitario, nos llega, ¿no? Esa es la magia, ¿no?, que tiene este sector, que cualquier persona de la calle nos toca porque todos hemos estado alguna vez del otro lado, ¿no?, como clientes, por así decirlo. Desde el punto de vista técnico, además, tiene una serie de singularidades. Normalmente siempre estamos trabajando pues, con información que es muy sensible, que es especialmente protegida. Cuando damos predicciones o estamos ayudando a los profesionales, son decisiones que además, valga la literalidad, muchas veces pueden llegar a ser de vida o muerte o tener un impacto claro y no es un impacto difuso. Por eso se creó ese reglamento de inteligencia artificial, no solo para este sector, pero con esa idea en mente. Y ahí sí que tenemos que poner también en valor y en el contexto que dentro de que pudiera llegar a ser un poco temeridad, si queremos cogerlo de esa manera, España tuvo un rol pues fundamental en la aprobación del reglamento, en la fase de negociación, que por compañeros míos que estaban en la dirección en ese momento, todos sabemos que no fue sencillo, la recta final fue bastante complicada, además con la aparición de la inteligencia artificial generativa y hubo movimientos de países, pero se consiguió llevar a buen término durante la presidencia española del Consejo Europeo. A partir de ese reglamento europeo, a mí siempre me gusta decir que, sobre todo para los que nos dedicamos a la regulación y estás trabajando con Europa, parece que se cumple un hito y que ya está ahí. Pero en realidad es la casilla de salida, o sea, no es el final de la regulación, sino que es el principio. Y es el principio de un, lo ha dicho perfectamente el moderador, de un periodo que en este caso estamos intentando acortar muchísimo y que es largo y tortuoso y que es bastante complejo. La ventaja que tenemos dentro del sector sanitario es que es un sector que ya está fuertemente regulado, o sea que ya hay mucha regulación, como hemos visto. Y esto, aunque a veces puede generar un poco esa sensación de, oye, ¿dónde está el límite de este reglamento y dónde empieza el otro? En realidad para mí es una ventaja, porque el sistema sanitario ya tiene un sistema bastante estable de lo que supone un riesgo desde el punto de vista de uso de un software, de dónde están los límites de uso, de cuáles son las entidades certificadoras, de cuál es la autoridad notificante. Todo eso ya está muy definido desde hace años y en este sentido sí que me parece importante apuntar
que la legislación de inteligencia artificial en cuanto al reglamento lo único que hace es complementar esa legislación armonizada que ya existe en el ámbito sanitario. El reglamento de inteligencia artificial, dentro de su enfoque, ha sido original en cierto tipo de cosas, ese enfoque basado en riesgos, el sistema de prohibiciones, la forma más dinámica que tiene de poder modificar mediante actos legislativos los usos prohibidos o los usos de alto riesgo, pero otra de las novedades un poco que ha traído es cómo ha conseguido que algo que es sumamente transversal como la inteligencia artificial entronque de la manera más sencilla la legislación que ya es existente. Entonces, a ese efecto tenemos todo el anexo 1 con toda la legislación armonizada que aplica directamente y que digamos que las obligaciones que impone el reglamento de inteligencia artificial, fundamentalmente, también hay que decirlo, a sistemas de alto riesgo, que en realidad son un porcentaje bastante bajo del uso de inteligencia artificial en el día a día, pues se añadan como obligaciones adicionales a lo que ya existe. Desde el punto de vista de la Unión Europea, también el sector sanitario está teniendo en este desarrollo de aterrizaje, por así decirlo, del reglamento de inteligencia artificial un rol bastante prominente. Dentro del Consejo de Inteligencia Artificial, del AI Board, hay determinados subgrupos de trabajo, demasiados para nuestros gustos, yo creo que ya estamos en 17, pero a nivel sectorial, digamos que el sector sanitario es, no voy a decir el único, pero prácticamente el único que tiene un grupo de trabajo específicamente dedicado a la interrelación entre la regulación de inteligencia artificial y la sanitaria. Y en el marco de ese grupo de trabajo ya se han publicado, que seguro que la mayor parte de los asistentes lo conocen, unas guías de esa interrelación entre la regulación de inteligencia artificial y la de productos sanitarios y diagnóstico in vitro. En ese sentido, es muy importante ver que todo el proceso de certificación que ya existe con estos reglamentos, toda la gobernanza se mantiene y que un poco en esas guías lo que se aporta es algún detalle técnico adicional o se dan algunas pautas de cómo se puede acabar de encajar esa regulación de inteligencia artificial en la sanitaria. Me gustaría destacar 3 brevemente y con eso cerrar mi intervención y poder dar paso al resto de ponentes, obviamente, y a las preguntas que haya. Pero sí que me parece interesante destacar el tema de la gobernanza de datos y hemos tenido ponencias específicas dedicadas al dato y asegurar que hay una representación estadística suficiente y necesaria para los usuarios finales de los productos sanitarios que estamos haciendo. Hemos visto ejemplos anteriores. Por otro lado, también la vigilancia de sesgos en el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial y ahí me gustaría destacar quizás el sesgo de habituación, que es uno que sufrimos todos, aunque no nos demos cuenta, y es esa capacidad tan humana de, bueno, pues si alguien, me da igual que sea persona o máquina, le he preguntado 3 o 4 veces una cosa y parece que sabe, pues ya automáticamente ya pasa mi filtro y cualquier cosa que esa persona me diga, pues ya tengo confianza en ello. Eso en un ámbito sanitario es peligroso y ahí sí que es verdad que existen técnicas bastante ingeniosas, por cierto, como poder dar una recomendación totalmente errónea a propósito por parte del sistema de inteligencia artificial para vigilar el, oye, que has dado ok a la recomendación que yo te he dado y esta recomendación, si te lees el análisis, está claramente mal, ¿vale? Y finalmente, el tema de la integración en la gobernanza a nivel de lo que es la certificación de conformidad. En ese sentido, sí que es importante destacar que los sistemas de alto riesgo en ámbito sanitario son los sistemas que se destinen como componentes de seguridad de esos productos, por un lado, y que estén obligados a pasar certificación por terceros. Es decir, quien va a marcar el riesgo en inteligencia artificial al final es el reglamento de productos sanitarios y no el de inteligencia artificial. El de inteligencia artificial, digamos, que se hace eco de lo que ya se estaba considerando. O sea que, finalmente, como resumen de todo esto, destacar que la regulación de inteligencia artificial viene a complementar lo que ya existe, pero no a crear nuevas fricciones, nuevas formas de certificación, nuevas estructuras y es un poco nuestro rol como reguladores ayudar a la industria y a los profesionales a que esa transición sea totalmente asumible. En ese sentido, agradecer la colaboración tanto con el Ministerio de Industria como con la EMS, que estamos trabajando ya codo con codo.
Y finalmente termino volviendo otra vez al inicio, poner en valor esa oportunidad que creo que tenemos desde España de liderar el sector de productos sanitarios a nivel europeo por el magnífico ecosistema que tenemos. Muchas gracias. Gracias, David. Gloria, tiene la palabra. Muchas gracias y buenas tardes. Y, bueno, pues agradecer también la invitación a la mesa y, bueno, pues a estos foros que siempre son muy adecuados para compartir reflexiones, ¿no? Reflexiones pues, desde los distintos puntos, desde las distintas partes interesadas. Bueno, pues yo creo que siempre que se publica una nueva legislación, bueno, pues hay un periodo de aprendizaje que requiere pues, una intervención de todas las partes interesadas y también pues, estar dispuesto a acercar posturas y a lo mejor hacer alguna flexibilización de esos requisitos que aparecen en una legislación o en otra legislación. Como ya se ha dicho en la mesa, pues hay muchas legislaciones y bueno, pues el espíritu del legislador está plasmado de manera diferente o esto en cada una de estas legislaciones. Entonces, cuando toca implementarlas, pues hay que pensar, yo creo que hay que pensar en ese espíritu del legislador y algunas cosas aplicarlas con sentido común y, bueno, también con espíritu de acercar posturas y flexibilizar. Y, bueno, pues también esta legislación siempre genera incertidumbre, ¿no?, de qué hay que hacer como para llegar a cumplir esta legislación y que ese producto que, pues en este caso son productos tecnológicos y que todos estos legisladores, el espíritu era que estos productos llegaran al mercado, pues que lleguen para el beneficio, en este caso, de los pacientes, pero siempre teniendo y cuidando la seguridad de esa aplicación del paciente y de cualquier tercero. Yo, pues desde el sector de productos sanitarios, que conozco bien desde hace años, bueno, pues nosotros tenemos identificados en la implementación de qué va a suponer esta implementación del reglamento de inteligencia artificial. Tenemos identificados como 3 grandes retos que pues tendremos que ir haciendo camino con eso, con esa buena disposición. El primero de ellos es cómo encajar este reglamento en una legislación que data del reglamento, se ha citado que es del 2017, pero veníamos de unas directivas de los años 90. Estas directivas estaban basadas en el modelo de nuevo enfoque, que se pensó que era un modelo muy adecuado, que se utilizaba en otros sectores industriales y era muy adecuado para agilizar que los procesos innovadores, que los productos innovadores llegaran al mercado en un tiempo corto y que estuvieran disponibles para el uso en pacientes. Pero este modelo se basa en poner en el mercado copias de un producto que lo llaman tipo en la legislación y este tipo es el que el fabricante, antes de ponerlo en el mercado, somete a una batería muy amplia de ensayos para evidenciar que ese producto es seguro, es de calidad y es eficaz. En el caso en el que nos encontramos ahora, el producto ya no va a ser una copia. El producto se pone en el mercado, el fabricante va a tener que verificar, validar cómo funciona esa inteligencia artificial, pero en el momento que se pone en el mercado, este producto, puesto que justo eso, tiene capacidad de adaptación. Y pues no se va a comportar exactamente igual que en esa investigación clínica que se haya podido hacer, en ese entrenamiento de datos, porque tiene capacidad de adaptarse a esto. Entonces, pues ese es el primer reto que tenemos por parte de productos sanitarios que flexibilizar que el producto no es una copia exacta de lo que se ha validado. Y en estos grupos de trabajo que ya ha comentado David, que se están haciendo, ya hay, en una de las guías ya se habla de que los fabricantes van a tener que tener identificados antes de la comercialización del producto unos cambios predeterminados, algo que hacia dónde
prevén que el producto va a ir aprendiendo o cómo se va a ir comportando. Pues yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos. El segundo gran reto que tenemos identificado en el sector de productos sanitarios es que tenemos dos legislaciones, la de productos sanitarios y la de IA. En el anexo 1 de estas legislaciones aparecen requisitos generales, en uno se llaman requisitos esenciales, en otro se llaman requisitos generales de seguridad y funcionamiento, pero son requisitos que un producto tiene que cumplir. Pero esos requisitos hay que trasladarlos, hay que transformarlos en especificaciones, ¿no? Este producto en concreto, ¿qué especificación verificable tiene que cumplir? Y eso, en este proceso, pues en productos sanitarios históricos, pues a lo mejor ya hay una norma técnica que te dice el criterio de aceptación, qué ensayo tienes que hacer y cómo lo tienes que ver. En este tipo de productos actualmente no hay, por desgracia, desafortunadamente todavía no hay ninguna norma técnica que recoja esas especificaciones verificables que tenemos, ni precomercialización ni tampoco poscomercialización. Entonces, en esta primera etapa temprana de implementación de esta legislación, pues le va a tocar al fabricante elegir cuál es el método y cuáles son esas especificaciones verificables que va a hacer que él pueda declarar que el producto tiene calidad, tiene seguridad y tiene la eficacia y sirve para lo que lo va a poner en el mercado. Y eso es un reto muy, muy, muy complicado, porque es el fabricante el que tiene que determinar y luego, pues, organismos notificados o esto tendrán que confirmar que esas especificaciones responden realmente al estado del arte de la técnica y, por tanto, van a proporcionar un producto que sea seguro, que sea de calidad y sea eficaz para el uso correcto en el entorno europeo, que es lo que se espera. Y el tercero es que esta legislación se basa en que el fabricante es el responsable de todo. El fabricante pone el producto en el mercado y además es responsable de recopilar la experiencia del producto en el mercado, confirmar que ese producto en el mercado ya en el entorno de uso real se está comportando como se esperaba que se comportara. Hoy, en este caso, pues que se está comportando en esa forma razonablemente previsible que tenía preestablecida. Y igual que para un producto, otro tipo de producto, el fabricante es responsable de establecer cuál es el mantenimiento preventivo que necesita un equipo de rayos X para confirmar que sigue cumpliendo sus especificaciones. En este tipo de productos creo que el fabricante utilizando la terminología del reglamento de inteligencia artificial, el proveedor va a tener que establecer cuál es el plan de verificación para confirmar que el producto con esa capacidad de adaptación va aprendiendo y va aprendiendo en el sentido correcto. Y esto lo tendrá que tener previsto, planificado, y para ello pues también va a necesitar la colaboración directa del responsable del despliegue, que es el que va a tener la información del uso del producto. Y yo, pues nada, no quiero alargarme más y doy la palabra también a los siguientes. Gracias. Muchas gracias, Gloria. En último lugar, le damos la palabra a Miguel Ángel. Hola, muchas gracias, Vidachi. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Es bonito, ¿no? Después de haber escuchado ya, ¿no? José Manuel de Murcia, Nuria de Madrid, Beni de Galicia, ¿no? Contar la realidad, ¿no? De lo que nos encontramos en los servicios de salud cuando implantamos la inteligencia artificial o lo que se nos viene, ¿no? Este marco regulatorio, que lo tenemos, es denso, a veces complicado de explicar, ¿no? En el día a día, pero también creo que es una oportunidad de dar confianza a nuestros ciudadanos, ¿no? En el uso de los datos, una confianza a los profesionales en el uso de los algoritmos que van a usar y de la tecnología que estamos implementando y sobre todo también en esta innovación tecnológica que llevamos día a día, ¿no? Pero la realidad es otra, ¿no? Mira, ayer celebramos, antes de ayer, nuestra gala de la salud y fueron 170 premiados, ¿no? Y salía, teníamos un inventario con el ministerio, tal,
Y cuando estaba dentro de estos 170 premiados, empezaron a salir los premios, ¿no? Premio al algoritmo de inteligencia artificial de no sé qué, premio, o sea, no sé cuántos algoritmos descubrimos durante los premios, ¿no? Y esa es una realidad, ¿no? Yo me imaginaba, como decía Lucía, en el año 1900 los médicos trayendo las máquinas de escribir a los hospitales, ¿no? Porque ha venido alguien y nos ha puesto una máquina de escribir o alguien nos ha dicho que este algoritmo es la última moda, ¿no? Y esa es una realidad, ¿no? Y otra realidad que nos encontramos es el mercado ese, ¿no? O sea, llevamos tiempo trabajando desde el ámbito de ciberseguridad con la normativa y aquí muchos de los fabricantes ya de tecnología sanitaria, no solo los algoritmos, ya muchos, ahora tenemos esa heterogeneidad. Tienes el software que viene con su algoritmo y tienes el equipamiento tecnológico que viene con su algoritmo. Y muchas veces los propios fabricantes te venden las dos, ¿no? Lo que viene en el equipamiento y lo que viene luego en software, ¿no? En sus orquestadores. Y no podemos nunca actualizar, ¿no? Y es una realidad que nos encontramos y uno de los proyectos estrella de CiberAPED, de esa inversión que contaba Vidachi, hay 14 comunidades que estamos trabajando en la mejora de la seguridad de los productos de la tecnología sanitaria. Este proyecto, que nos está costando mucho, lo que nos estamos encontrando con el gran problema de no podemos actualizar porque perdemos el marcado CE. Y esa es la realidad. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con este cambio normativo? Va a agilizar, nos va a permitir mejorar la ciberseguridad. Va a pasar lo mismo con los algoritmos. Estamos cambiando todos los días. Tenemos algoritmos implantados que cambian a diario. Perdemos el marcado CE simplemente por cambiar el algoritmo. ¿Hasta qué punto pueden cambiar sin perder ese marcado CE, ¿no? Y aquí también me meto un poco en la parte de ciber. ¿Hasta qué punto lo vamos a auditar? O sea, ¿hasta qué punto ese algoritmo estamos seguros de que vamos a poder realizar o esa primera evaluación de impacto de privacidad, esas pruebas de seguridad que ha pasado ese mercado CE? No vamos a poder esa evaluación constante de riesgos de seguridad que va a implementar el algoritmo. He certificado un algoritmo, lo he implementado y dentro de 6 meses, ¿qué está haciendo ese algoritmo? Si no tengo funcionalmente bien definido qué hace el algoritmo, he perdido el rastro, ¿vale? Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos en la práctica desde el punto de vista de privacidad y de ciberseguridad. Hemos hablado de toda la normativa, no la voy a volver a repetir, pero creo que aun siendo heterogénea, aun siendo muchas islas, se complementan muy bien entre ellas. Y creo que el Reglamento General de Protección de Datos, aun siendo la más antigua, la parte de privacidad, ¿no? Creo que pone orden entre todas ellas, ¿no? El apéndice que nos va a ayudar. En España yo creo que también tenemos y que tiene que evolucionar el Esquema Nacional de Seguridad hacia este nuevo mundo del sector salud, hacia ese nuevo mundo de la inteligencia artificial, no solo al ámbito de sistemas de información al uso como estábamos ahora. Nos debe ayudar, ¿no?, a esta evolución. Y creo que en esta parte, ¿no?, como comentaba David, y lo he comentado también y con cierta añoranza, lo digo, que tenemos mucho que mejorar en Baleares en la gobernanza, ¿no?, en la gobernanza de la IA. Por suerte, dentro de estos convenios que vamos a firmar con todas las comunidades, con el Ministerio, va a venir este impulso para que tengamos esa línea de financiación, ¿no?, pero sobre todo para tener un modelo de otras comunidades que están funcionando. Ese catálogo de servicios que reclamábamos en la Comisión de Salud Digital, de qué es una oficina del dato, qué es una oficina de inteligencia artificial, porque posiblemente tengamos 17 opiniones distintas de qué es la oficina de inteligencia artificial, nos va a venir muy bien que el Ministerio y el Sistema Nacional de Salud tenga esa opinión, ¿no?, y para eso trabajamos conjunto, ¿no? En Baleares, posiblemente este último trimestre, dispongamos ya de nuestro Comité de Inteligencia Artificial en Salud, muy homogéneo lo que han comentado Murcia, Galicia y Madrid, ¿no? Es un comité heterogéneo, hay gestores, sanitarios, no sanitarios y sobre todo muy orientado a esta parte de gobierno y a gestionar toda la demanda incipiente que tenemos de puesta en marcha de algoritmos de inteligencia artificial, ¿no?, y de necesidades, ¿no? Capacitación, creo que otra de las líneas que estamos trabajando mucho en Baleares, al igual que otras comunidades. Creo que sí, creo que es
una normativa que tenemos un poquito novedosa en nuestra comunidad autónoma, que es el Código de Buenas Prácticas, que ya teníamos para el uso de sistemas de información y datos de carácter personal. Lo hemos ampliado para el uso de inteligencia artificial. Ha sido novedosa, pero a la vez también ha sido un poco desastroso, ¿no? O sea, el día que cortamos todas las inteligencias artificiales no corporativas, imaginaros la que se lió en el organismo, ¿no? Aquello parecía que dejábamos de operar, ¿no? Tenía varios de los motivos que nos pedían para abrir, ¿no? Algunas de las no corporativas, y la verdad es que son bastante curiosos, ¿no? Pero creo que sí que las comunidades tenemos que regular normativamente también dentro de esta gobernanza cuáles son los algoritmos que se pueden usar, las herramientas que se pueden usar, porque nos pasan cuando se van de una comunidad a otra, es que voy a Andalucía, se puede usar y aquí no, ¿y por qué? Y lo hemos visto también ese problema que estamos teniendo en general en la administración pública del uso descontrolado de inteligencia artificial, ¿no? Con esto un poquito cierro mi intervención. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, a mí se me amontonan las preguntas. Voy a intentar hilar una que creo que es aúna bastante de las cosas que han salido a colación en vuestras intervenciones. Se ha hablado del tema de llegar pronto a la regulación, llegar quizá demasiado pronto, en un momento en que la tecnología todavía es muy móvil. David nos comentaba cómo en la gestación de la propia ley eso fue alterando algunas cosas, ¿no? Y de hecho, bueno, se nota en el resultado final que, pues, por ejemplo, la regulación de los modelos de naturaleza generalista queda sujeta al regulador en ámbito europeo y no a los organismos de Estado miembro. Y a la vez, ese cambio tecnológico de alguna manera desvirtúa o nos obliga a empezar a hacer juegos interpretativos sobre la norma. Por ejemplo, es un ejemplo que suelo usar mucho, sobre la cuestión de la explicabilidad. En origen, las exigencias de explicabilidad estaban orientadas a una época en la que cuando hablábamos de inteligencia artificial pensábamos en algoritmos de aprendizaje automático, etcétera, ¿no? Y discutíamos sobre diferentes casuísticas de algoritmos, los de naturaleza determinista o no, aquellos en los que pueda hacerse un razonamiento causal sobre qué factores son los principales, etcétera. Y eso con los modelos de lenguaje es totalmente imposible, inviable, y entonces estamos reconvirtiendo el concepto de explicabilidad en una descripción metodológica de cómo estás usando la herramienta y demás, pero que desvirtúa por completo el concepto. Se nos quedan anticuados preceptos legales y estamos intentando redefinirlos para que sigan sirviéndonos de algo. Eso genera mucha incertidumbre. Entonces, no sé, es cierto que, claro, evolucionar la legislación a la velocidad de la tecnología nunca es fácil, pero yo empiezo a percibir eso, que tenemos una incertidumbre que es cómo interpretamos determinados preceptos de manera que se puedan llevar a cabo, porque si los interpretamos como cuando se escribieron, no los podemos usar. Y en ese sentido me hacía pensar también en la MDR de 2017 y anteriores, como comentabas, ¿no? La cuestión del aprendizaje, la evolución, la adaptación, porque claro, que el sistema aprende, que el sistema se adapta, tiene una componente de juicio de valor. Lo que es objetivo es que se altera. Si es en la dirección de aprender o de lo contrario, habrá que acreditarlo. Lo que sí es distinto, ¿no? Y de cara a la evolución, no sé si nos podrías contar algo. Me consta que a finales del año pasado la Comisión Europea abrió un periodo de consulta sobre una eventual evolución o renovación del Reglamento de Productos Sanitarios. Se nota que en nuestro ecosistema hay bastante motivación al respecto. El periodo de consulta se cerró con casi 600 contribuciones de propuestas de cambio y demás. Y no sé si como organismo regulador tenéis algo de visibilidad de qué líneas, qué cambios serían los principales a ese respecto. Bueno, pues es cierto que, se ha dicho ya que la legislación siempre va por detrás de los avances tecnológicos. En este sentido, el Reglamento de Productos Sanitarios, bueno, pues eso, cuando se escribió, pues es verdad que sí que vino a solucionar algunas cosas que estaban en las directivas. De hecho, pues por ejemplo, las reglas de clasificación de los productos, bueno, pues ya había mucho software en el mercado como producto sanitario, pero si uno leía con
mucho detalle en las reglas de clasificación que aparecían en la directiva. Yo siempre decía que el software, la clasificación, lo clasificábamos, pero entraban con calzador, porque no estaba pensado, ninguna regla de clasificación estaba pensada para clasificar un software. El reglamento, pues de las directivas a los reglamentos, una cosa que hemos ganado, que tenemos una regla específica para clasificar el software, pero ese software estaba pensado para ser eso, un software desarrollado. Hay ya software en el mercado a base de inteligencia artificial, pero que en el momento de ponerse en el mercado se congelan, decimos nosotros como que se congelan y ya bueno, pues pierden esa capacidad de adaptación. Y es justo para asegurar que realmente ese producto siempre da el mismo resultado. ¿Se pueden cambiar? Había comentado antes también Miguel Ángel, ¿se puede cambiar? Sí, pero eso lo tiene que hacer el fabricante, pues haciendo esas pruebas para confirmar que con ese nuevo dato va a seguir. Con respecto a lo que comentas del reglamento, ¿en qué sentido va a cambiar? Pues sí, está una ESA abierta, pero es que hay otros problemas abiertos con el reglamento que también está, aunque es de 2017, todavía hablamos de los nuevos reglamentos, que eso os puede dar idea de la dificultad que está costando implementar esos reglamentos. Creo que en este sentido de abrir esto que cambie, no creo que así a corto plazo, en esta primera cambio que es eso, haya nada eso. Sí que se está trabajando en guías, eso, en compatibilizar eso, en interpretar tener una mentalidad abierta para interpretar determinados requisitos de cómo están establecidos legalmente y cómo se pueden intentar flexibilizar para que pueda encajar este tipo de producto. No sé si hay preguntas del público. Yo me voy a colar una más y doy la palabra, porque ha dicho algo antes David que me parece absolutamente fundamental y quiero dar la matraca con ello. Y es, hablabas del sesgo de habituación, el acostumbrarse a tomar el resultado y demás. Yo creo que hay un problema adicional y que uno de los retos que tenemos en el despliegue de soluciones de inteligencia artificial no es solo una cuestión normativa de gobierno y de cumplimiento hard, sino algunas cosas muy soft sobre enseñar a nuestros usuarios a manipular estas herramientas. Hay un aspecto adicional a la habituación y es la sensación que dan de tener siempre una respuesta. El modelo no responde, hay mucha incertidumbre, el modelo no responde, eso no lo sé. El modelo siempre contesta con rotundidad, con aparente criterio. Y además, los humanos tenemos un defecto evolutivo que es esa antropomorfización de las cosas, lo mismo que hay una nube que parece un señor con barba, pues nosotros rápidamente le asignamos esencia de persona a ese aparato, a esa máquina con la que nos estamos enfrentando. Y por tanto, conocemos credibilidad, sobre todo cuando siempre contestas con rotundidad. Yo una de las cosas que le insisto mucho a usuarios, y cuando digo usuarios incluyo también mis hijos que están en el instituto, es no asignes verbos de persona a lo que te devuelve la máquina. La máquina no ha reconocido un error, no ha admitido, no ha dicho, no te ha engañado. La máquina ha generado una salida, ha generado un resultado. No le des verbos que no le darías a Excel o a la calculadora. La máquina proporciona resultados, genera resultados, imprime un texto, no reconoce, no admite, no sugiere, no miente, no convence, no hace nada de eso. Puede parecer una cosa, ya os digo, muy soft, pero la realidad es que utilizar ese tipo de verbos, asignar de personalidad. Hay gente que le tiene puesto un mote, hay gente que le cuenta cómo le ha ido el día. Profesionales me refiero, no solo gente en casa. Es la senda para empezar a cometer errores severos por exceso de confianza otorgada en lugar de tratarlo como una máquina que a veces da resultados útiles y a veces dice inconsistencias que son para tirar a la basura. Bueno, pues si tengo un minuto voy a recoger un poco de la pregunta anterior, que creo que había una parte también que venía de inteligencia artificial y por si aporta. En cuanto al reglamento en general, y luego ya me voy a esta parte concreta, sí que me gustaría destacar tres cosas, ¿no? Sobre la
la duda, ¿no?, de si hemos regulado demasiado pronto o no. Yo diría que la decisión era ¿regulas o esto sigue siendo el salvaje oeste? Y quiero hacer una reflexión en la que no creo, sinceramente, que la regulación viniese impuesta porque se estaba detectando un avance tecnológico, porque el avance tecnológico luego sí que pudo venir con la IA generativa, que no se estaba contemplando en el inicio del reglamento, pero Machine Learning se llevaban haciendo un montón de años. Yo creo que precisamente lo que probablemente originó esto fue la democratización o el empezar a utilizar la inteligencia artificial en un montón de sitios y para un montón de cosas. Claro, tú cuando empiezas a ver que la tecnología es posible porque ya ha llegado a ese grado de madurez, pues que evalúe con una cámara que yo soy David, que estoy en la calle, que he tirado una cáscara de plátano fuera, y eso lo combinas con cierta intervención humana, como decir, vale, pues como te has portado mal, te voy a quitar un punto de buen ciudadano y vas a tener menos probabilidad de recibir una ayuda para el colegio de tus hijas. Pues ahí ya la duda es un poco más filosófica, es ¿queremos vivir en ese tipo de estado, como China, que hace eso, porque tecnológicamente es posible y además lo hace, o no? Y la Unión Europea tomó esa decisión. Lo que sí que es verdad es que cuando tú regulas se produce lo que estamos diciendo, ¿no? Esa decir, bueno, tú me estás diciendo que tengo que cumplir una serie de obligaciones, pero ¿qué supone, cómo mido yo que tengo un sistema de gestión de riesgos? Y ahí la respuesta, lo decían desde el Centro Nacional de Certificación, está clarísima. Son las normas técnicas. ¿Cuál es el problema? Que en inteligencia artificial no hay. ¿Por qué no hay? Bueno, pues también por una decisión europea acertada o no, de primar la soberanía sobre otras cosas. Es decir, queremos que todos los estándares relacionados con el reglamento de inteligencia artificial se hagan en casa, no queremos ir a organismos internacionales tipo ISO. Eso es lo que está generando un cuello de botella que hace que los estándares llegarán, o sea, habrá estándares seguro, pero claro, ¿cuándo? ¿En 2027? Bueno, es verdad también que el reglamento, digamos que el grueso de las obligaciones entran en vigor en agosto de 2026, o sea, tampoco está la cosa tan desesperada como si fuera ya. Pero bueno, tenemos un poco esa situación. Respecto a los sesgos y a la educación de los ciudadanos, ahí tenemos el artículo 4, la obligación de alfabetización, que no se refiere a que todo el mundo sepa de inteligencia artificial porque hay que saber, sino precisamente a eso. O sea, que cuando yo pongo un sistema a un profesional, le tengo que enseñar cierto tipo de cosas. Y no son tan técnicas, yo entiendo, sino son más de sentido común. A mí me gusta siempre un ejemplo, yo tengo un sobrino que estudia en la Facultad de Derecho, y lo típico que hacen todos, les mandaron a hacer un trabajo. Pues llegó un alumno y todo pancho dijo, sí, esto lo dice el artículo 107 de no sé qué ley. El profesor le contestó, esa ley solo tiene 102 artículos. Vale, efectivamente, o sea, tú le preguntas al ChatGPT y no te da ninguna sombra de duda. O sea, él dice, en el artículo 107. Claro, lo que tenemos que educarnos todos, y cuando estamos hablando de un profesional en el ámbito sanitario todavía con más INRI, es decir, no te fíes de todo lo que hay. O sea, es una fuente más, igual, si me apuras, que si le preguntas una opinión médica a un colega, seguramente no la traslades sin más, sino que echarás un vistazo o la compararás con lo que tú tenías y harías lo mismo. O sea, en ese sentido, dentro de esa de esa humanización, ¿no?, de la tecnología, ojalá en muchos casos llegásemos a ese nivel de humanidad, porque hay veces que a un colega tú dices, me ha dicho esto, pero no me acabo de fiar, y en cambio, oye, te lo dice una máquina y es como, bueno, tendrá razón. Pues por lo menos situémonos en ese nivel de tratarle como un colega, que será más listo o más tonto, pero quedémonos en eso. Creo que había una pregunta de público. Una es una precisión. Se habló de que la inteligencia artificial era novedosa. Es del año 1898 la primera vez que se usó una técnica de inteligencia artificial por un catedrático, heredero de Newton, en su propia cátedra, que era Babbage. Lo que pasa, no se lo financiaron y no pudo hacerlo. Pero después, posteriormente, en el año 1935, para descifrar la máquina de cifrado de la Marina alemana, Enigma, en el año 1935, el grupo del servicio secreto polaco hizo varias técnicas de inteligencia artificial que después dieron lugar
a usarse posteriormente. Esto el año 1935. Y en el 1936, Alan Matisse Turing, que es el verdadero padre de la inteligencia artificial, ya empezó a hablar de eso y utilizó una cosa muy curiosa, que es que Descartes, en uno de sus libros, decía que el hombre mecánico, que toda la parte biológica era mecánica, que lo único que era distinto era el pensamiento. Bueno, como todo el mundo sabe, Descartes fue el profesor particular de la reina Cristina, y la reina Cristina dijo que, por cierto lo mató porque le daba clases a las 5 de la mañana en Suecia, le dijo: yo nunca vi jamás a mi reloj hacer un relojito. Es decir, por no utilizar un término humano, que las máquinas se replicaran. Pues bien, las máquinas, en el año 1948, von Neumann, otro matemático, dio una técnica de replicación de máquinas que después fue lo que descubrió, que seguramente se lo comentarán después con más detalle, el ADN. Eso en cuanto a la precisión. Y en cuanto a la regulación, cuando se habla de regulación siempre se utilizan eufemismos. Regular es prohibir. La cuestión es, si yo, por ejemplo, quiero hacer, para terminar y conseguir una inteligencia artificial, investigación sobre las 3 partes que faltan, ¿se me va a financiar o no se va a financiar? No a mí, que yo ya por mi edad ya no necesito eso. ¿Por qué? Porque si no se hace, solamente voy a decir una cosa: siempre que se prohibió algo en ciencia, porque aquí se utilizó mucho la palabra tecnología, y la ciencia, la inteligencia artificial es primero y sobre todo una ciencia que se basa en una tecnología, que es actualmente la del computador, que no va a ser precisamente la última tecnología que va a usar la inteligencia artificial. Eso tenga usted seguro. Y por eso le digo que recuerden lo que pasó con Hipaso de Metoponte, el pitagórico, que cuando se descubrieron los números irracionales, como era una secta que no podía tener más que los números naturales, lo tiraron por la borda y lo mataron, pero los números irracionales siguen estando ahí, como es raíz de 2. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo solo querría añadir que la regulación de inteligencia artificial deja enorme amplitud al ámbito de la investigación científica. Básicamente la excluye, es decir, regula los usos que no son de naturaleza investigativa. Y respecto a lo primero, que estoy de acuerdo en que la inteligencia artificial no es nada novedoso desde el punto de vista técnico. Yo creo que la principal novedad o revolución es que probablemente Alan Turing no se imaginaba metiendo ese tipo de algoritmos en un ascensor o en un oso de peluche como sucede ahora. O sea, la regulación viene de eso realmente. Juan Carlos. Perdona, creo que es la última porque si no nos salimos de hora. Vale. Hola, ¿qué tal? Gracias. Mira, soy Juan Carlos Sánchez Rosado de GMV y una reflexión y una pregunta, ¿no? Es decir, estamos hablando de unos artefactos que vamos a hacer, a desplegar, que lo que queremos es que escalen, queremos poner muchos y que funcionen mucho y muy rápidos, para grandes volúmenes. Queremos quitar trabajo a los médicos o queremos hacer cosas con mayor productividad. Eso quiere decir que van a trabajar bastante autónomos. No queremos evaluar cada una de las decisiones que toman. Entonces, desde un punto de vista ingenieril, lo que estamos poniendo son artefactos funcionando autónomamente que hemos entrenado para que funcionen con un nivel de calidad. Y más que desde el punto de vista regulatorio, yo hablo desde el punto de vista de control. Es decir, ¿cómo estáis pensando controlar que esos artefactos que van a estar trabajando ahí, van a tomar decisiones, van a dar opciones, opiniones, valoraciones, diagnósticos, están controlados en todo momento dentro de las precisiones o de los límites para los que han sido diseñados y fabricados?
tanto los que compráis a proveedores externos como los que fabricáis vosotros mismos como proveedores. Yo creo que este es el punto. La regulación, bueno, está bien, pero el punto fundamental, si tú eres capaz de controlar lo que haces, los artefactos que estás poniendo ahí, pues se te hará fácil demostrar que estás siendo seguro, controlado, etc. Entonces, para mí, el punto es cómo estáis previendo controlar que eso que está en producción está funcionando como se supone que tiene que funcionar en todo momento, y cuando no, lo retiráis. Pues me pongo mi gorra del Servicio Andaluz de Salud y te respondo muy rápido, Juan Carlos. Expectantes a lo que comentaba Gloria de ese desarrollo que explicite cómo hay que hacer la vigilancia post-despliegue por parte tanto de proveedores como de quienes hacen los despliegues del comportamiento y la caracterización de esas soluciones. En la parte de explicabilidad que comentabas, ¿no? O sea, yo creo que de la parte de... Pero no solo explicabilidad, sino el asegurar que no hay desviaciones respecto al comportamiento que se ha caracterizado en la certificación o en la homologación. Sí, vamos, esto a lo mejor no se ha entendido, pero es justo el tercer reto que yo he planteado que está. Esto ya eso se está hablando de que el fabricante, antes de poner el producto en el mercado, los llama en esta guía, en estas recomendaciones ya habla de cambios predefinidos, ¿no? El fabricante, ya que es el que mejor conoce siempre este producto, va a tener que un poco tener previsto hacia dónde debe de tender esa adaptación nueva. Y desde luego va a tener que tener, pues eso, yo lo he llamado como un plan de mantenimiento preventivo para otro tipo de esto, y en esto va a tener que tener un plan de verificación planificado de manera sistemática, cada cuánto, quién lo hace y cuáles son los criterios de aceptación para confirmar que efectivamente ese producto se está comportando como se esperaba que se comportara. Pero efectivamente es un reto que el fabricante va a tener que estar activamente controlando ese producto en el mercado. Y somos conscientes de que los proveedores sanitarios van a ser fabricantes de muchos productos, ellos mismos. Mi opinión es que si no eres el proveedor, eso no vas a poder ser fabricante, porque vas a tener que documentar, cuando preparas la documentación técnica para declarar la conformidad de ese producto, si tú no tienes el diseño, no conoces ese diseño, no lo has diseñado, no vas a poder demostrar que tu producto efectivamente está haciendo eso. Pero es mi punto de vista. Bueno, pues yo creo que continuamos con la agenda porque nos hemos comido la hora. Muchas gracias.